Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por atendernos. Y bueno, No, por favor. en julio comenzó a funcionar a todo vapor la máquina de imprimir dinero. Se emitieron 180.000 millones de pesos en lo que va del mes, el valor máximo, el valor más alto desde diciembre del año pasado. Marcos, ¿no es una buena noticia para aquellos que anhelan, ¿no?, que baje la inflación, que se normalice la economía? Claro, me parece que lo que estamos viendo es como, yo lo que digo siempre son 2 semestres que van a ser 2 espejos uno del otro. El primer semestre con una contracción fiscal muy grande, yo la llamo la mayor contracción fiscal de la Argentina moderna, digamos, porque pensá que el déficit primario fue de 3,3 puntos del PBI el primer semestre del año pasado a 0,4 este año, nunca había algo así. Muy significativo, sí. Contracción fiscal, lo cual implica contracción monetaria, dado que el Banco Central es un apéndice, no contracción monetaria, mucha menor expansión monetaria para financiar el gobierno el año pasado, el primer semestre, y commodities, precio de commodities altos, exportaciones muy altas de soja, etcétera, con lo cual básicamente tuviste un Banco Central cómodo comprando dólares, y un mercado financiero local, vamos a poner así, el mercado de pesos relativamente tranquilo. Y esto comenzó a cambiar ya a mediados de junio. A mediados de junio vemos entonces una aceleración del gasto, de hecho ya junio tuvo un déficit primario bastante más alto que los meses anteriores, en parte obviamente es por el aguinaldo, etcétera, pero hay un cambio de tendencia, empieza a emitirse más ya la segunda mitad de junio y eso se acelera ahora en julio. Entonces, vos fíjate inclusive en qué van a ser espejos estos trimestres, que yo dije, el mercado financiero estuvo calmo porque hubo contracción fiscal, monetaria y un Banco Central comprando dólares, todo eso lo vamos a ver revirtiéndose ahora, pero también lo otro que va a ser un espejo es el metro cuadrado de la gente. Fue un primer semestre muy, básicamente con sin crecimiento económico. Básicamente cuando veamos el dato de junio vamos a ver una expansión respecto a mayo, pero básicamente el primer semestre muy flat en actividad. Claro. Y un consumo muy golpeado, y en cambio un segundo semestre donde va a haber una suba porque están tirando plata a la calle. Exacto. De todas formas, a pesar de todo lo que señalás, la inflación fue bastante elevada, ¿no? El primer semestre, una inflación acumulada del 25% en los primeros 6 meses del año, ¿no? Sí, yo creo que también hay varios factores. Una, tuviste precio de la carne muy alto al principio, tuviste subas de combustibles, tuviste alguna suba de tarifas, y tuviste, yo creo que la política monetaria actúa con un rezago al final, ¿no? Entonces, me parece a mí que vos estabas viviendo el tema de la expansión monetaria del 2020. Ahora bien, paradójicamente, en el segundo semestre podremos ver por unos meses, algo temporario, artificial, como quieras llamarlo, una inflación relativamente más baja. No creo que se dé en julio. Julio viene más o menos parecido a junio, algunos piensan un poquito más, otros un poquito menos, pero sí básicamente podemos ver algo de inflación un poco más baja, con precios muy reprimidos. O por lo menos, digamos, comparado con el promedio del primer semestre, te digo, no estoy hablando de inflaciones del 1%, ni mucho menos, pero un escaloncito más bajo que el promedio del primer semestre, porque no vas a tener aumento de combustibles, no tenés aumento de tarifas, la carne por las malas la van a bajar, por las buenas o por las malas, más que bien por las malas, y tenés el tipo de cambio planchado todavía, el oficial. Tal cual, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que probablemente veamos meses, como te digo, en promedio agosto, septiembre, octubre, probablemente con inflación un escaloncito más bajo que lo que fue la inflación promedio del primer semestre. Marcos, ¿cómo te va? ¿Y después de las elecciones? Después de las elecciones, la gran complicado. Pregunta, ¿no? A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos después de las elecciones? Yo creo que hay que ser bien claro con esto. ¿Qué cosas sabemos? Lo que sabemos es que va a quedar una situación muy difícil de arreglar, porque el Banco Central de acá a las elecciones va a perder reservas. Va a perder reservas. Piensen, neto de los DEC, de los derechos especiales de giro, hay pagos de deuda por 2.300 millones de dólares del gobierno.
más todo lo que usa para intervenir el contado con liqui. Entonces, más que la cosecha, el pico de la cosecha ya pasó. Entonces, vamos a llegar a las elecciones o a fin de año, como quieran ponerlo, con menos reservas de las que tenemos ahora. Exacto. Vamos a llegar con una resaca monetaria importante, porque a partir de ahora ya estamos viendo, se está imprimiendo mucho dinero. Vamos a llegar con tarifas atrasadas, con tipo de cambio atrasado, con un montón de precios atrasados. Acuérdense que hay un montón de precios que están congelados, o digamos precios claros, etcétera, que no les permiten aumentar condiciones. Es decir, vamos a llegar con una situación social muy difícil. Entonces, la situación es muy difícil de resolver, eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cómo la van a querer resolver esta situación. Ganen o pierdan, la van a resolver. De ahí igual. Sí. De ahí, Marcos, la expectativa, ¿no?, de una devaluación del peso en el mercado oficial después de las elecciones, de todo eso que vos decís. Sí, sí, básicamente, digamos, uno pensaría que sí. Si no es después de las elecciones, probablemente enero. Convengamos que también depende de la situación internacional, ¿no? En este sentido. Acordate lo que era la discusión en octubre del año pasado, donde uno miraba los números y decía, es muy probable que tengan que vaya a haber una devaluación, no sé, en enero de 2021. Y no pasó. Y bueno, ¿y qué pasó en el medio? Un tsunami de la soja. El tsunami de la soja, que le permitió comprar digamos, más de 7.000 millones de dólares en el primer semestre al Banco Central. Entonces, digo, depende de muchas cosas, depende también, de nuevo, qué decisión toman el gobierno después de las elecciones. O sea, ¿va a intentar resolver esto de una forma racional o no? ¿Cómo les...? Porque, perdón, hago una cosa porque de ahí hiciste una muy buena pregunta que me gustaría... La confianza con la cual vos te manejás, ¿no? Perdón. Hiciste una muy buena pregunta que sería interesante ver si se puede responder, ¿no? La de si va a actuar en forma más razonable, no en las elecciones. Yo la verdad es que yo no lo sé. O sea, creo que estamos todos haciendo apuestas, ¿no? Pensá inclusive, esto tiene otra derivación. Suponete que pierden la elección, ¿no? Sí, claro. ¿Qué implica eso? Porque intentar corregir esta situación, no voy a hablar de ajuste, ¿no? Pero intentar corregir estos descalabros que ellos mismos armaron, ¿no? Intentar corregirlo en una situación de pérdida de poder político, con una situación social complicada, se hace más difícil todavía. Entonces, digo, yo creo que yo tengo más incógnitas que respuestas, la verdad. Marcos, ¿y cómo lees el pago al Club de París en este contexto? El pago, bueno, yo creo que el pago ahora, del pago 2021 ya se hizo, me parece que la caída de reservas internacionales que se vio del 20, lo último dato que se vio, me parece que debe ser por el pago del Club de París, digo yo. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Bueno, gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, intentando, ¿no?, predecir qué puede suceder luego de las elecciones con esta economía que va a llegar a ese momento en una situación realmente comprometida. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.